No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Qué más dice? Salmo 103. A ver, cuando oramos por los enfermos, Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Y qué más dice? Sana toda la dolencia. Sana toda nuestra dolencia, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favor y misericordia y sacia de bien nuestra boca. Y nos dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila, porque Él es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Y sigue hablándonos allí. Y me gusta el versículo 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces fíjense, hay algunas promesas que tenemos que saberla, apropiarnos de ella. Me gusta hablar mucho también de lo que es biblioterapia, tiene que ver con la renovación de la mente y es lo que vamos a hablar. Así que vamos a empezar aquí con 2 de Corintios 5:17, y usted va anotando allí los versículos. Luego pasamos a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Son versículos, este versículo de 2 de Corintios 5:17 y Efesios 4:17. En este capítulo que les voy a leer de 2 de Corintios 5:17 fue mi primer mensaje cuando me convertí al Señor. Me estaba recordando allí. Wow, me temblaban las piernas, sudaba. Pero fue algo hermoso porque me atreví. Le daban a unos 15 minutos por primera vez para que predicara, diera su testimonio. Y yo creo que después que me puse a hablar, mi lema es que cuando le dan un micrófono a un cristiano bendecido, tienen que quitárselo, ¿verdad? Y yo empecé a hablar de mi testimonio, de mi celular, que se me olvidó hasta que yo vi que el pastor hizo así. Yo dije: wow, me acordé de una anécdota que decía: bueno, y ahora petición del pastor, el mensaje de la cruz. Y no, mentira. Entonces, ese fue mi primer mensaje. Y he estado trabajando desde entonces en ese versículo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Entonces, este versículo, pido a los chicos que por favor pasen acá a la silla, porque es el momento de la palabra. Nadie se puede quedar en ese cuartito. Gracias. Entonces, pero ¿cómo entendemos esto si seguimos pensando lo mismo, sintiendo lo mismo? Seguimos a veces con el mal genio, con las obras de la carne, que son las que rigen nuestra vida. Y eso, cuando uno llega al Señor, uno tiende como a confundirse si no tiene un buen líder, un padre espiritual que lo guíe, un discípulo que lo haga uno discípulo de Cristo, porque está en el deseo, cuando uno llega al Señor, de agradar al Señor, ¿verdad? Y a veces nos vamos como a los pecados capitales. Bueno, ya yo no soy adúltero, ya yo no robo, ya yo no he hecho mentiras, ya yo ¿qué más? Las borracheras, como que esos pecados visibles. Pero, ¿qué pasa con lo que se batalla en tu alma? Con esos pecados que no se ven, como la envidia, ¿verdad? Como la crítica. ¿Qué más vamos a mirar? O sea, ¿qué hacemos con todo eso? Cuando, bueno, ya yo no soy borrachón, ya yo no soy adúltero, ya no soy esto o lo otro, pero todavía tengo ese mal genio, cuando todavía me cuesta perdonar. Pero eso no se ve, porque yo disimulo. Los seres humanos somos expertos para enmascarar, para disimular, y a veces nos preguntan, y eso se ve mucho en la vida de pareja, a veces no nos gusta algo, sobre todo en las mujeres, tenemos esas conductas. Mi amor, ¿pero qué tiene? Nada. Y el hombre está viendo que la cara cambió el rostro. Mi amor, ¿qué tiene? Te dije que nada. Pues, mi esposo se queda tranquilo, no sé yo cómo reacciona. Mi esposo pues se queda tranquilo, no dice nada. Pero él sabe que en ese nada hay algo allí que el rostro cambió, o que qué sé yo. Entonces, como que esas conductas así, ¿cómo trabajamos eso? Cuando la palabra dice aquí que de modo que si alguno está en Cristo o se llama cristiano, nueva criatura es. Está hablando de tiempo completo, tiempo presente. Nueva criatura es.
Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, yo le tengo la fórmula segura. Es un milagro cuando usted y yo podemos arrepentirnos, ¿verdad? Tomar la decisión que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado y de justicia. Pero el resto es un proceso. Todos los días es un crecimiento espiritual. Usted y yo tenemos que trabajar para la vida espiritual. Así como nos alimentamos 3 veces al día y hasta un poquito más, con merienda gordo, gloria a Dios, la bendición de Dios es tan abundante, que hay para las medias 11, hay para las medias tardes, qué sé yo, y algunos hasta las 10 de la noche pues también se acuestan llenitos. Entonces es un proceso y es ahí donde de pronto no trabajamos porque lo tomamos así. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, decía una amiga mía, tóquenle el caño para que vea cómo reacciona. Porque va genial. ¿Qué hacemos con los celos? Entonces, con el egoísmo, ¿qué hacemos? Con todas estas conductas que son pecaminosas, son malas actitudes, son pecados. Con la ira, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Cuando dice no airemos, no nos airemos, porque es ahí donde le damos lugar al diablo. Entonces, tenemos que trabajar en esto y es algo que me ha ayudado a la luz de la palabra a ser confrontada. Yo en la palabra yo le llamo la constitución de Dios y Santiago habla de que es el espejo de nuestra alma, donde usted tiene que estar ahí todos los días mirándose, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Porque si usted sigue guiándose por su mente, por sus pensamientos, por su lógica y razonamiento, pues usted siempre va a tener la razón, aunque no la tenga, porque todavía sigue el mal carácter, sigue también el problema del temperamento, las líneas de iniquidad que venimos arrastrando, o la crianza que se nos ha sido dada, o todas estas cosas que todavía hacen parte de la vieja naturaleza. Y usted dice, no, pero es que ya yo no soy un borrachón, yo no soy un adúltero. Pero de pronto no es responsable como padre. He conocido a algunos cristianos que tienen un problema judicial allá por cuestión de alimentación de los hijos. Yo digo, entonces, ¿dónde está la nueva creación? Porque en esa área no se trabaja, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar integralmente. Usted oye la voz de esta palabra que va a decir, ok, vamos a empezar por los que tienen 6 meses. Tengo 6 meses de estar en el Señor, gloria a Dios, ya no estoy en la droga, no he fornicado más, no he adulterado más, no he echado una mentira, ¿qué más? Cualquier área de que usted soltó, le entregó al Señor, pero ¿con qué otra cosa usted sigue batallando en su mente? Recuerde que este es el laboratorio, aquí este es el filtro, aquí usted gana o pierde. Por eso hay que trabajar sobre la renovación de la mente. ¿Para qué? Que nos vamos ahora a Romanos 12. Entonces, es un proceso, mis hermanos, todos los días. ¿Por qué? Porque si usted no alimenta su vida espiritual, su espíritu, recuerde que hay una lucha entre la carne y el alma, ¿verdad? Entre el espíritu, entre el hombre que quiere agradar a Dios, la mujer que quiere agradar a Dios, pero el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, precisamente, ese capítulo que le va a ayudar, Romanos 7, donde Pablo hace su catarsis o tiene su lucha y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá libertar de este cuerpo de muerte? Porque hay una ley dentro de mí que me obliga, que termino haciendo lo que yo no quiero. Pero dice, doy gracias a Jesucristo, quien me amó y murió por mí, el cual me ha dado la victoria. Amén. Entonces, todos los días, miren, hay un autoengaño que tenemos que trabajar en esto. Sobre todo, esto golpea mucho al liderazgo, cuando de pronto usted tiene un cargo en la iglesia, y como mujeres nosotros hablamos, queremos poner a algunas personas que sean de toditos, porque son buenos, porque son de toditos. Pero estos de toditos tienden a descuidar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo gira en el hacer y no en el ser. Y les hablo con autoridad en cuanto a eso. Cuando yo vivía aquí 20 años en ese lugar, que voy a hacer la casa pastoral, había las sillas de banca ahí, yo me sentaba allá donde está Pedro.
Esa era mi silla, mis hijos estaban pequeños. De cualquier cosa yo estaba pendiente, si estaban en los salones o si había alguna cosa. Llegó el día que cuando yo venía a ver las escuelas dominicales, que eran 3, yo terminaba siempre por allá, por acá. Y yo no sabía la prédica que pasó. Pero un día volví en sí como el hijo pródigo. Y yo, ¿qué estoy haciendo, Señor? El día que como ser humano yo caiga en la iglesia, la pastora, de ese día yo tomé la determinación, hasta me cambié de puesto. Me senté a calar. Que pastora, que mire, estoy en la escuela dominical. Que ahora se termina en la escuela dominical. Que algunos se molestaban para sentir, pero como ya se me había arreglado el ruido, yo dije, no, yo tengo que alimentarme. Yo soy un ser humano. Yo no puedo seguir con el rótulo de la pastora que me sabe todo. Es un ser humano de carne y hueso. Y eso me ayudó. Por eso yo estoy pendiente de los líderes. Estoy pendiente de los músicos. Le digo, en el tiempo de la palabra hay que escuchar. Por eso saqué a los chicos de ahora, que no se van a sentir conmigo, porque ellos saben que yo los amo. ¿Verdad? Son mis hijos en el Señor. Y a todo el que yo vea por allí hablando y no sé qué, y por ahí yo le digo, el pastor está predicando. Dios tiene una palabra para ti. ¿Para qué es lo que vinimos entonces? ¿Cuál es el tiempo que vinimos a este lugar? ¿Hacer vida social? Pues si era del año pasado, eso tiene que cambiar. ¿Cuántos creemos que sí? Entonces, mis amados, es así. De modo que si alguno está en Cristo, tú tienes que saber. De modo que si alguno se llama cristiano, nueva criatura es. Y tengo otra perla. Delante de Dios, a través de su sacrificio, el Señor nos ve así, santos y perfectos. Ya Él no nos ve como esos pecadores. Amén. Que usted falló, que usted que dice, que dijo, Padre, yo morí por Luisa, yo morí por Yael. El Padre, ¿verdad? El Hijo ya no nos ve a través como esos pecadores, porque ya usted aceptó a Jesucristo, se arrepintió, pero está en el proceso de santificación. Alabado sea el Señor. Y eso lo hace que el Espíritu de Dios, que fue el que lo redarguyó, pero a veces no proveemos para la vida espiritual, sobre todo cuando no tenemos una persona que nos discipule, que nos forme. Usted no tiene un mentor, usted se acostumbra a ir, a entrar, a salir, y a veces algunos pues llegan a la hora que sea y salen a la hora que sea, y cae en su conciencia y dice, no, yo fui a la iglesia, ay, ¿de qué habla el pastor? Yo estuve hablando de, yo ni me acuerdo. Mentira, porque llegó a la mitad del culto y se fue sin terminar el amén. Tampoco hace vida social, ¿verdad? Se va y entra, pero dice, no, yo asisto a la iglesia del pastor Roberto Padilla. No, yo tengo mi congregación, la iglesia de la Paz, sí, ahí está la iglesia. Sí, somos la iglesia de Jesucristo, donde quiera que estemos. Entonces, en ese proceso de santificación es donde tenemos que trabajar todos los días. Por eso, Colosenses 3, hay unos capítulos enteros que nos hablan de la vida pasada y la vida nueva, ¿verdad? Y mire cómo dice Colosenses 3. Y ha sido tanta la unidad del Espíritu. ¿Hay algún maestro aquí de la escuela dominical? ¿Qué fue el devocional que les di? ¿Qué fue lo que la pastora Maya y el Espíritu Santo les dio para hacer las proclamaciones? Colosenses capítulo 3. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo. Yo no había hablado con Maya, ella no había hablado conmigo. Y me dice una de las maestras, pastora, este año le dije al Señor que me hablara, que me diera una palabra. Y yo abrí la Biblia así, me llevó a Colosenses 3. Y usted, Señor, lo ha usado para que me confirme que eso es lo que yo tengo que trabajar. Vamos a Colosenses 3. ¿Qué dice Colosenses 3? Yo les animo de que ustedes sean hombres y mujeres de la palabra y que se deleiten, se gocen. Mire el versículo 1 como dice, pero el 5 es donde empieza, pero el 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados como Él en gloria. Pero sigue diciendo el versículo 5, entonces el llamado es: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Saben por qué andamos tan afanados? El pastor nos anda todos los domingos de eso. Así que yo sí sé que cuando el pastor parta, me lo dice mi esposo, él no tiene que dar esa cuenta al Señor de la Iglesia de la Paz, porque ya esa es responsabilidad de cada uno. Ni el ministerio de niños tampoco. A ver, Elena, porque ahí estamos también con el discipulado de la arrepentimiento y otra maestra también. Entonces, fíjese usted, pero como no hacemos el cambio por no tener la mente renovada, por no proveer para esa vida espiritual, todavía seguimos alimentándolo a través de los sentidos, ¿verdad? Y fíjese, sí que nos asustan todas estas malas noticias, la amenaza que hay para Colombia. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que seamos entendidos en los tiempos, porque los tiempos son peligrosos. Entonces, pero uno todavía dice: Señor, que haya la paz. Sí, es la paz con Él. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mi paso tengo, mi paso estoy. Entonces el cristiano tiene que vivir en paz. Por eso no podemos vivir enojados con el esposo, con los hijos, ni resentidos porque me miraron, porque el vecino, bueno, me dejó la botella de la borrachera allí en la terraza, y que se vuelve, empezamos y le ponemos bronca. Él lo hace, usted sabe por qué él lo hace, ¿verdad? Porque él está en tiniebla, ¿sí? Que le saca el perro tempranito y se lo pone para que en el jardín. Y usted ya se toma eso a pecho, por favor. Entonces, vamos entonces a comienzo, dice: la vida antigua y la nueva. Hacer pues morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza por el área moral. Dios ha estado mostrando en oración, hemos estado orando durante todo este año. Y una de las cosas que estamos preocupados como pastores es la inmoralidad sexual, que no está solamente en los jóvenes, no tiene edad. El adulterio está a la orden del día, las miraditas, la cosa por allí, pero eso se ha ido como normalizando, ya, porque como no me acosté con ella, porque como es, ay, me gusta, pero no es tu esposa, ¿sí? Y hoy en día pues no se lleva a esa etapa hermosa del noviazgo, de las etapas, sino que se lleva de una vez al grano, como dicen algunos, y de ahí donde viene entonces el dolor de cabeza, la frustración, los corazones rotos, ¿verdad? ¿Cómo se daña la vida de una jovencita de 15, 16 años cuando no planeó ser madre o perder su virginidad por un momento de placer, porque no ha hecho lo que dice aquí: hacer bueno, morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira, estos son matrimonios que van así, van conectados, lo uno conecta con lo otro. Y uno dice: no, pero es que una sola vez, y de esa sola vez pueden embarazar a tu novia, ¿verdad? Y hay algunos que han perdido tanto el temor de Dios porque temen al hombre y no a Dios. Cuando uno empieza a no tener claridad, de renovar su mente y de tener claridad qué es lo que al Señor le agrada y que somos templo de su espíritu, uno le da lo mismo, de deshonrar a Dios. Y si deshonramos a Dios, deshonramos a nuestros padres y a todas las personas, nos da lo mismo, porque por un momento de placer. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Imagínese usted, esto es bien grave. Cuando yo estuve analizando este capítulo, yo dije: Señor, y nosotros oramos y pedimos misericordia y decimos: Padre, pero si la gente no se arrepiente, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que cosas por las cuales, ¿cuáles son las que leímos en el versículo 5?
Por eso quiero que lo anoten y ustedes disfruten la palabra en su casa. Hoy es un día para arrepentirnos, porque estamos acá hablando, buscando, Mayita, estuve buscando el término de la metanoia, y tiene que ver con arrepentimiento de corazón y renovación de la mente. Metanoia, que es un término griego. Entonces tiene que ver con un verdadero arrepentimiento de corazón y renovación del entendimiento. Entonces, cuando David pecó y se dio cuenta que había caído, tuvo todas estas cosas, ¿qué hizo David? ¿Y cuál es su confesión en el Salmo 51? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Limpia. Él dice que lo limpia con hisopo. Nosotros no podemos hacer esa oración de que el Señor nos va a limpiar con hisopo, porque ya Él derramó su sangre. David no estaba en tiempo de gracia. David estaba todavía por la ley, ¿verdad? Que era la que limpiaba, ¿no? Con hisopo, la sangre de los machos cabríos y todas estas cosas. Pero nosotros tenemos que la sangre, estamos bajo el impacto de la nueva sangre, el pacto de Jesús. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué hacemos por no tener la mente renovada? ¿Qué hacemos? Nos ocultamos, no venimos más al templo, evitamos a los hermanos, no buscamos ayuda, pero mucho menos confesamos. Entonces así no podemos seguir en este proceso de restauración. Amén. ¿Y saben por qué a veces los líderes les cuesta más de confesar y reconocer? Porque están diciendo, me van a quitar el cargo, ya no puedo servir más al Señor. Entonces si me preguntan, ¿yo qué voy a decir? Pues fíjense usted hasta dónde llega el autoengaño. Entonces, uno confiese como hizo David, confesó y fue restaurado. Pero mientras David no confesaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo que ser ¿qué? Expuesto públicamente. Y el profeta le dijo, tú lo hiciste en oculto, mas yo lo voy a manifestar en privado. Lo que tú hiciste en oculto, de matar, de engañar, de tomar a la mujer que no te correspondía, si tú hubieras pedido todo lo que hubieras querido, te hubiera dado más, entonces también las consecuencias vienen para tu familia. Entonces es cuando David en el Salmo 51 se arrepiente y pide misericordia de Dios. Entonces fíjense este versículo 6, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí nos está hablando el tiempo pasado en el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Por eso que 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para Dios somos esa nueva criatura por su sacrificio. Él nos ve así, pero si usted no confiesa, si usted no se arrepiente, si usted no provee la del Espíritu, sino que usted alimenta las obras de la carne, tenemos al Señor así con las manos cruzadas. Entonces quedamos a merced de ¿qué? Del enemigo, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Y no muerte física, muerte espiritual. Y nos da una lista en el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí donde le dije, ¿qué hacemos con la ira? ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Con la malicia? ¿Cómo así? Hablamos de una malicia indígena. Y nos reímos, y hasta yo hablo de eso dolorosamente. No es que Franco tiene la malicia indígena, pero la palabra dice que esto es pecado. ¿Sí? Que dejemos toda malicia, que está en el verso 8. Pero ahora verán también nosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. De pronto ya no decimos la J ni la B ni la, pero tenemos una mezcolanza de doble sentido. Cosas que no edifican. No edifican. No, es que en mi casa me acostumbraron así. Yo sí le creo. Porque en mi casa, Dios mío, violencia intrafamiliar. Allí es que no, perdón, favor, yo se conocía ayer. Me llamaban como fuera
Pero algo de lo que el Señor me empezó a trabajar fue con este capítulo 3 del libro de Colosenses, ¿verdad? Dice que todas estas cosas pertenecen a la vida pasada. Entonces, cuando usted se da cuenta que tiene su mente renovada y está en ese proceso de santificación, usted va soltando. Usted ora, pero usted va soltando. Amén. Vamos soltando que antes, ¿qué era lo que hacíamos con la ira? ¿Qué hacíamos? Partíamos, destruíamos. ¿Qué más? Se agotaban las pagas, la sed de venganza. Como ser humano, usted se va a sentir el mal genio. Usted va a sentir la ira. La pregunta es, ¿qué va a hacer? Bueno, yo le tengo la respuesta también en Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿cuándo es que el diablo tiene cabida en mi vida? Cuando yo le cedo terreno. ¿A través de qué? Ni siquiera es acostándome con uno que no es mi esposo. Cuando le doy cabida a la ira, yo le doy cabida al enemigo para que me destruya. Y eso sí, entonces no tengo control de impulso, ¿verdad? Soy una persona desequilibrada, que así como lo siento, digo las palabras, ofrendo, tiro espada como el primer rey de Israel, como Saúl, que tiraba espada para matar. Y no es que yo soy así, no es que él es como el abuelo, él es como el tío. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Tenemos el ADN de Jesucristo. Es trabajar. Y después, ¿qué hacemos? Justificamos. Y después, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables. Viene el desánimo. Amén. Y mire el versículo 9 como dice. Entonces la ira, la malicia, esa malicia, ¿qué es la malicia? Ese pecadito que no se ve. Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que es la malicia para ustedes? Imaginarnos cosas cuando vemos alguna acción. Por ejemplo, vemos una pareja y ya pensamos, ¿serán novios? O estarán haciendo... Y yo creo que va también incluido como la chismosería. El espíritu de sospecha. Así es, ¿dónde sospecha? Por favor, y decimos, el Señor me mostró y el discernimiento, ¿no? Yo creo que es un espíritu de sospecha, malicia indígena. Entonces tenemos que renovar la mente en estas cosas. Y si algo en verdad usted confirma, hay que llevarlo en oración. Así es. Y si es su amigo, acérquese. Acérquese. Hermano, me di cuenta. No diga me dijeron, porque la cadena del cuento no se suelta. Diga, yo me di cuenta de esto. Yo pensé esto. Si estoy equivocada, perdóname, pero eres mi amiga, eres mi hermano, y eso no está bien. No está bien que tú, como una mujer casada o una joven venida de la iglesia, este fulano te esté abrazando y te apriete aquí, porque no se ve bien. Si se ve que no es un abrazo con ósculo santo, ¿verdad? Pero no es decir, eso no, tiene coqueta, tiene no sé qué, eso es pecado, ¿eh? Y es no tener una mente renovada. Y por eso dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire lo que dice en el verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, la vieja mujer, carnal, mentirosa, iracunda, ¿qué más? Con la malicia indígena, que tiene que irse renovando a la luz de ¿qué? De la palabra. Ahora vamos a Romanos 12. No mintáis. A veces yo como que me quedo así, escucho al uno, escucho al otro, y pregunto y verifico. Yo digo, ¿y a quién le creo? Es la misma versión, pero me dicen otra cosa, pero lo bueno es que ya yo tengo la versión original. Entonces ya yo puedo hacer como el proceso. Bueno, ya en el tiempo del Señor, con la palabra y el conocimiento que uno tenía de la conducta, todo eso le ayuda. Pero yo digo, ¿pero por qué vamos a negar la realidad? Me dormí, me levanté tarde, yo no que el bus, no que fulanito, no que Berencenito, no que... Es mentira, son mentiras disfrazadas. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre
El Señor lo ve como ese viejo hombre, esa vieja mujer. Pero según de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tenemos que trabajar. ¿Verdad? Hay una canción que no sé quién la canta, que es antigua. Mari, yo soy nueva criatura, yo lo veo, creo que. ¿Dónde dice la soy nueva criatura? Usted tiene que creer que es una nueva criatura, pero trabajar en el proceso de santificación, en esas áreas que aunque de pronto usted le entregó, pero que viene como las líneas de iniquidad, ¿verdad? Vienen como esos antivalores que llegamos al Señor y todavía no hemos soltado. Entonces usted mismito tiene que hacerse su miradita introspectiva y a la luz de la palabra decir, ok, yo soy envidiosa. Ok, yo soy hipócrita. Cuando usted misma se confronta, usted decide cambiar. Pero cuando usted la disimula y está con que le interesa más el concepto de los demás y no el concepto de Dios, nunca vamos a cambiar, hermano. Usted va a estar como la onda del mar. Usted va a subir, usted viene a hacer los votos, gloria a Dios, aleluya, y tiene dones. Y Dios lo usa y lo respalda. Pero quede de su vida espiritual con el Señor, ¿verdad? Miren lo que dice el otro versículo, que no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado. ¿Quién se va a despojar? Acá dice dejar, acá dice despojar. ¿Qué es despojarse para ustedes? No les escucho. ¿Verdad? Porque cuando usted saca algo que ya no le sirve, algo que usted se da cuenta, pero usted tiene que trabajar en eso, es su responsabilidad, porque el Señor ya lo hizo todo, el Señor lo ve santo y puro a través de su sacrificio. Amén. Entonces ahora dejamos el versículo 8, pero el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 dice, aquí viene ahora la metanoia, renovados, verso 10. Dice el 10, despojado del viejo hombre, dice, habiéndonos y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿A qué conocimiento se refiere aquí? Conocimiento pleno. Mi amor, tú tienes Álvaro, tú tienes uno donde oras siempre por nosotros y dice que seamos llenos del conocimiento, la revelación. Dame el versículo, por favor. Es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos llenos de ese conocimiento, de esa revelación de Él. El verso 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Y una sucesión de personas. Todo el que se arrepiente de corazón, todo el que llama, a todos el Señor quiere santificar a través de su Santo Espíritu. Él dijo, yo me voy, pero les envío el Consolador para que esté con vosotros para siempre, el cual nos guiará a toda verdad. ¿Ven? Es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar a toda verdad. No es tus impulsos, ¿verdad? No es lo que tú creas. Entonces, me preocupa todavía te digo, bueno, pastor, es que usted me está hablando como pastor, usted es súper. No, yo también tengo que consultar. Consulto aquí, consulto mi cabeza. ¿Cuál es el versículo? Colosenses 1:9. Así lo tenía aquí mismo, pero no. Miren lo que dice. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por favor, yo les suplico en esta mañana, hagan esta oración. Porque nos falta sabiduría, mis amados. Nos falta que nuestro entendimiento esté renovado a la voluntad de Dios. Por eso si no sabemos si es la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que no es la voluntad de Dios? Y a veces vamos y buscamos el consejo, vamos a avisarle que no debemos de ir. Y el otro dice, no. Hay una anécdota de un chico. Y uno dice una cosa terrible. Y fue donde el amigo. Y el amigo le dijo, lo que hiciste es todo mal. Pero tranquilo, no pasa nada. Y él creyó que no iba a pasar nada porque eso fue el consejo del amigo. Pero hasta el día de hoy ha tenido consecuencias. ¿Por qué? Porque él nunca se arrepintió, él sigue en su pecado, ya no está con nosotros y nos dolió demasiado. Era un adolescente y un jovencito y ya pues se declaró en su doble vida porque no buscó el consejo, sabe donde tenía que estar. Entonces dice, para que andéis como es digno del Señor. Mira usted qué lindo este capítulo 1, Colosenses 1, 9 y 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Alabado sea el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Las tentaciones las vamos a sentir, hacen parte de nuestro ser, pero la pregunta es ¿qué hacer con la tentación? Ahora, ser tentado no es pecado. ¿Cómo así, pastor? Jesús fue tentado en todo. Sí, pastor, pero él era el Hijo de Dios, pero él fue tentado en su humanidad. Pero él que no se dio. ¿Y dónde fue que fue a tomar fuerza? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que vino, fastidió, no sé qué, y se fue. Hizo todas las tentaciones habidas y por haber. ¿Qué nos enseña ese capítulo? Lucas 4, para los que están tomando nota. Lucas 4, también está en Mateo 4. Esa tentación de Jesús. Dicen que Jesús, después de haber ayunado y orado, tuvo hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Usted va a ser tentado en el área que usted esté débil. Por eso tiene que cuidarse. Si usted sabe que en el mundo usted le bailaba el ojito o la chica que no era su esposa, usted tiene que cuidar esa área de su parte moral. Si es el problema de la lengua, si es que usted es iracundo, usted tiene que cuidar esa área. Cualquier área que usted traficó en el mundo sin Cristo, usted tiene que cuidarla, tiene que examinarse, porque si no, usted se está autoengañando, ¿verdad? Si usted le contaba que no perdonaba, si usted era celosa, veía fantasmas donde no estaba con su esposo, llega el Señor y todavía como que lo controla con los ojos o viceversa. No es libre, ¿verdad? Pero tiene que ser confrontada, tiene que ser confrontada en cualquier área de su vida. Sí. Entonces, mire cómo dice aquí, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces le regalo Colosenses 1:9 en adelante. Terminamos aquí entonces, mire lo que dice al final de este capítulo, que Dios mío. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cuántos somos impacientes todavía?
Por naturaleza somos impacientes porque no nos gusta ser buenos pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor permite tantas cosas en nuestra vida para enseñarnos paciencia. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia es fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Imagínense que nos sigue diciendo luego acá en Pedro, dice que tenéis vosotros paciencia hasta la venida del Señor. Y aquí los que son antiguos ya en el Señor, ya de 40, 30 años, estamos diciendo Cristo viene y no ha venido. Entonces necesitamos paciencia, ¿verdad? ¿Y tiene que ser qué? Con el fruto del Espíritu de Dios, paciencia. Por eso cuando usted se siente que se está descomponiendo y que le va a dar ese mal genio, recuerde en qué fruto está ahí. Si está, como decía un hermano, no en la carne, sino en el hueso pelado, entonces examínese y dígale: Señor, si yo me cogieron el turno, Dios mío, ¿qué se cree que bueno, el hombre tenía más prisa que tú? Es como empezar a discernir, ya, a usar las armas espirituales. Pastora, sí, porque usted es pastora, ¿no? Que estoy hablando con tu hermana en Cristo, como un ser humano. Ya, estoy ahí, como dice mi esposo, en el proceso. Entonces, pero sí se puede, en el nombre del Señor, porque todo lo podemos en Cristo. Ese versículo es para eso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En ese momento de la prueba. No es que tú lo repitas como: todo lo puedo en Cristo, que se me fortalece. Ahí en ese momento. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. No te olvides que has sido escogido por Dios. Santos, amados, de taller de misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Verso 13, mire usted. Humanamente no tenemos soporte, porque si no tenemos paciencia, no vamos a soportarnos los unos a los otros. Entonces, cuando la palabra dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el modelo aquí es Cristo. Mi esposo siempre da el testimonio de que el abuelo de él no perdonaba. Y tuvo que empezar a trabajar en ese proceso, porque el modelo que él vio fue el señor, que decía que era de sangre española, y todos los de ahí de Bolívar, donde era de ese pueblo, tenía un super yo desfasado, por decirlo en psicología, porque él sabía leer, porque estaba en las noticias, porque tenía el periódico y los demás para leer. Entonces ese fue el modelo que el nieto que él crió no vio, y él vio los modelos que este señor era terrible, no solamente con la abuela, sino que era así antiguo, grosero, no perdonaba y al payo lo trataba mal. Entonces, ¿cómo esas líneas de iniquidad, eso se llaman los estereotipos, cómo esos estereotipos nos marcan? Y uno dice: no, porque mi abuelo era así. No, esas son líneas de iniquidad. Usted es ahora el modelo, mire como dice el verso 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, de paciencia. El 13, perdonándonos unos a otros y soportándonos. Entonces el soporte, luego dice: perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Yo te pregunto, y no respondo. De la manera como tú te sientes perdonado, eso te va a ayudar a tú no tomar el lugar de Dios cuando alguien te ofende. Entonces, por eso te va a ayudar a ti. Si tú fuiste perdonado, el Espíritu Santo que está en ti, que ya tú eres redimido, eres nueva criatura, que tienes una mente renovada, ¿verdad? Que has sido sellado por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si el amor de Dios no está en nosotros, no vamos a perdonar, no vamos a amar, porque el ser humano por naturaleza es egoísta, no se nos olvide: primero yo, segundo yo y tercero yo.
Y no le digo, mírenlo por usted, sino mírenlo a un nietecito. Y ¿verdad? Jesús dice, cuando el ser humano nace agarrando y agarrando. Solamente soltamos cuando ya nos vamos de este mundo. Soltamos todo. Entonces, esto tenemos que hacerlo así en la palabra. Cuando usted va a la palabra y usted le pide la fortaleza al Señor, ¿verdad? Entrañable misericordia, de benignidad. El 13 dice soportándonos, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando usted es libre, usted no le da color a eso. No es que no le va a doler. Sí, nos va a doler, vamos a llorar, vamos a patalear, pero no vamos a tirar espada como el primer rey de Israel, ¿verdad? Sino que usted puede tener la madurez, ¿verdad? La capacidad, y el Espíritu Santo inmediatamente le va a recordar la palabra. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, como así. El versículo era para un malo y medio. Sí, la palabra me dice otra cosa en Romanos 12, pero vamos para allá. Entonces, el modelo para perdonar es que Cristo, de la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo. Se me viene algo a la mente y es terrible. Pastora, ¿cómo hago yo para perdonar a mi esposa que me infiel? Pastora, ¿cómo hago yo para perdonar a este hombre infiel? ¿Cómo hago para perdonar esta injusticia, Señor? Fui injustamente a la cárcel, esas cosas de cárcel. El perdón no tiene que ver si tú vuelves nuevamente con tu esposa o o vuelves. Esa es tu decisión de volver con ella. Pero el Señor te está diciendo que tú no puedes tomar el lugar de Dios, de cogerla, como hacían anteriormente, y volverla un montón de piedra. Pues si tú decides, no vamos a vivir más porque me afrentaste por esto, pero que cuando tú la recuerdes, tú dices, que si pudiera, no hubiera hecho risa. Entonces es como soltar ese problema que se te salió de las manos, ponerlo en las manos del Señor y tú decides. Pero no esa guerra de violencia interfamiliar o que si me quedo viviendo contigo, pero todos los días te lo recuerdo, te humillo, pero no te suelto, si no eres para mí, no eres para nadie. Y ahí están los crímenes pasionales. Entonces, el cristiano tiene que ser maduro en cuanto a eso. Hay cosas que no se pueden, pero hay que soltarlas. Amén. Porque esto del adulterio debe ser terrible, tanto para el hombre como para la mujer. Y la mujer no es, porque está hablando cosas hoy. Bueno, si está hablando de que algo allá habla, pero que tú siempre escuchas. Hay cosas que no se resuelven, y uno como que ve, y a eso se refiere a esto: soltar, dejar, quítese de vosotros, ¿verdad? Todas estas cosas, que está la construcción de Dios. Entonces usted decida, pero el hecho es que usted la perdone. Si no quiere vivir con ella, no viva, nadie lo puede obligar, ¿sí? Que hicieron esta ofensa, que hicieron lo otro, pero es no guardar. Yo le llamo el bucayo viejo allí en mi corazón, esa amargura y esa raíz de amargura, y viene la sed de venganza, ¿verdad? Viene la venganza, la famosa dulce venganza. Entonces se refiere a eso, a soltar. Dialogue como personas adultas, ok. Y si ella va y le pide perdón, que perdone, no vamos a vivir más, no puedo vivir más con una mujer que me humilló, que esto, que lo otro. Siempre seguiremos siendo, si ella sigue cristiana, porque todo eso se puede dar a un cristiano, será mi hermana, la madre de mis hijos, el padre de mis hijos, y para adelante en el nombre del Señor. Que eso no ponga en riesgo tu salvación por la falta de perdón, porque recuerden que no perdona el diablo. Dice que nunca abrió sus presos. Para los que tienen problemas de la mentira, aquí está una autoridad. Cuando yo llegué al Señor, yo era mentirosa. Creo que era ya mi toma. Ya vi el tomar y la conducta, yo creo que yo tenía la mi toma, era mi toma. Entonces, cuando yo leí aquí, creo que en Corintios, no recuerdo la cita, pero donde dice también que dejar esa conducta, dice que, y esto habla de eso de lo de los mentirosos. Pero cuando leo también en
Juan 8:32, conoceréis la verdad os hará libre. Es otro versículo que no entendemos, pero que eso tenemos que trabajarlo todos los días. Y la verdad nos hará libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Que tiene que aferrarse a esa promesa y trabajar. Pero por ahí del versículo 38 al 44 dice, Jesús tiene una conversación con los discípulos que eran judíos que habían creído en Él. Y ellos querían matarlo, decían, nosotros no somos hijos de fornicación, hablando de que Jesús sí era hijo de fornicación, de María y José. Y Él le dice, si ustedes serían hijos de Abraham, ustedes me amarían. Porque Él empieza a hablarles de Abraham. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque Él nunca ha andado en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo fui libre con ese versículo de Juan 8:38 en adelante. Y yo me asusté. Yo me acuerdo que yo estaba en el cuarto y yo me asusté. Y dije, no, yo salí gritando con mi hermana. Estaba yo recién convertida. Ese señor no es mi padre, no, yo soy hija de Dios, no, yo no soy hija del diablo. Porque yo y mi hermana me ayudó mucho. Me dijo, Imelda, si no estás segura, no hables. Escucha. Porque como los adultos nos enredaban en sus problemas, y si usted no decía lo que ellos querían, la tunda que le daban era terrible. Prepárese porque le daban, porque lo hizo quedar mal. Y uno, pues, que quedara bien la mamá o el tío o el hermano mayor, uno terminaba diciendo, éramos los más chiquitos de la familia. Porque recuerda que todas estas cosas son aprendidas. La mentira, todo eso. Ningún niño nace siendo mentiroso. Pero hay una etapa donde ellos empiezan a mentir para evitar el castigo, o los temores, o no hay confianza. Entonces, sí podemos dejar la mentira, sí podemos ser libres de todas estas cosas, porque la palabra así nos lo dice. Amén. Y es el proceso de santificación. Luego dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. 1 Corintios 13 también, lo que están tomando nota, la preeminencia del amor. Y la paz, entonces viene aquí la paz, fruto del Espíritu de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, ¿sí? Y sed agradecido. ¿De cuándo vamos a ser agradecidos? Cuando tenemos vida en el Espíritu, cuando somos esos seres que vivimos en paz, en amor, en agradecimiento a Dios, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros líderes. Entonces, cuando hay agradecimiento también hay honra. Una de las cosas es que hoy en día no hay honra. Nadie honra a nadie. Bueno, no, tú me ayudaste y bueno, ya, estoy ahora en la de buena, compone tú como puedas. Se nos olvida, entonces no honramos a Dios, por eso pecamos, por eso andamos así vida desordenada, no honramos a los padres, no obedecemos a los padres tampoco. Y dice que eso, la ira de Dios viene sobre todas estas cosas. Por eso la vida de nuestros adolescentes y jóvenes se está cortando, porque la única manera de tengamos que nos vaya bien y tengamos larga vida es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Mire, la constitución de Dios es perfecta. ¿Por qué nuestra generación vivía más? Porque ya nosotros hemos pasado ya de 60 años y ahora no se llega ni a los 25, porque hay una deshonra, no hay respeto, valores, ¿sí? Hay tanta agresividad, tanta desobediencia. Aún el Señor nos llama en nuestra juventud, pero tampoco por no tener la mente renovada, no entendemos el proceso, entonces todavía nos queremos seguir pareciendo al mundo. Bueno, sí, yo le decía a mis hijas, bueno, sí, elegantes pero cristianitas. No tienen por qué andar ahora con minifalda, ni tienen ahora por qué ser el último grito de la moda. Tenemos que andar actualizados. Pero no porque tiene que ser así la moda. Pastores, que no encontramos más nada. Bueno, mándelo a hacer. ¿Sí? Mándelo a hacer. Estoy elegante, pero cristianitos. ¿Sí? Usted no viene para un club social.
porque aquí también hay hombres de carne y hueso. Si usted sabe que un vestido está muy pegado al cuerpo, si su esposo no se lo hizo, usted tiene un espejo. Porque hay hombres despistados. No le pregunta, mi amor, ni siquiera miró bien a la pareja, y entonces, pero usted, mírese, eso es dignidad, somos templos del Espíritu de Dios. Y yo creo que las mamás tienen mucho que ver en eso. Yo estoy hablando aquí como mamá, yo tengo dos hijas. La mayoría pues conocieron a mis hijas, se criaron aquí, ¿sí? Y ellas pues estaban muy pendientes de esas cosas que eran templo del Espíritu de Dios. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas pendientes. La palabra de Cristo, versículo 16, more en abundancia. Esto es tener una mente renovada a la luz de la palabra, todo lo que usted tiene que proveer para su espíritu, para tener una mente en sintonía con la voluntad de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestro ¿qué? ¿Qué más dice el versículo? Mire usted qué lindo. Enseñándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué gozo cuando usted tiene su mente renovada y usted es libre del espíritu y visita un hermano. Pero usted no va a decir, ay, cuéntame, ¿cuál es la última? Tú no sabes lo que está pasando en la iglesia. Tú no sabes. No, yo no sabía nada. A veces me pregunto y yo no sé nada. Y tengo un lema que me entendé, no sé, que no pego. Entonces, esas cosas tenemos que corregirlas. La palabra de Cristo mora en abundancia, ¿verdad?, en nuestros corazones para poder vivir con sabiduría, cantando al Señor, que sea, que cuando usted vaya a visitar a una hermana, yo siempre digo, Señor, que yo sea de edificación. Y le oro, Señor, que aquí a mi casa no viene algo que no edifique. Ese es un lema que tengo desde que me mudé de aquí. Vivía en un segundo piso en la pradera, Señor, que por aquí por esta escalera no venga nada que no venga a edificarme. Después cuando viví en el 80, dije, Señor, que no suban estas 3 escaleras, nada que venga a edificarme, que venga a perturbarme. Y ahora que ya me mudé para allá, yo decía, Señor, que nada entre por aquí, en este 7º piso, nada que por esa puerta que no edifique en el nombre del Señor. Tiene que ponerle límite a todas esas cosas, ¿verdad? Y también cuando vamos a hablar por las redes, tenemos que tener cuidado, porque ahí no nos vemos la cara, pero la lengua habla, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y sobre todas esas cosas, si también usted está mucho metido ahí en las redes, usted empieza como que a seguir la onda de los chismes, de la parándula, de todas esas cosas. ¿Para qué no edifican esas cosas? Tanto hay que estar al día, hay que estar en la onda. Sí, pero recuerda que tú eres nueva criatura. No es que vas a andar obsoleto, pero sí tienes que andar, como dice aquí, el versículo 16, ¿verdad? Terminamos de leer ahorita. Miren lo que dice el 17. Y todo lo que hacéis, hacedlo de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese debe ser nuestro lema en este año. Queremos recibir lo nuevo de Dios, tenemos que tener una mente renovada. Vamos a otro versículo que les quiero dejar, que hace calor. Tiene como llover también. Efesios 4. Efesios 4 nos sigue el Señor hablando en su palabra. (4:17), miren lo que dice. Dice, la nueva vida en Cristo. Fíjense que estos pasajes, estos capítulos, está diciendo lo mismo, la nueva vida en Cristo, así como el Señor nos ve. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando no tenemos una mente renovada, ¿qué es lo que hay en nuestra mente? Vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Pensamiento vano, necedad. No hay propósitos, no hay visión, como decía el pastor ayer. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente?
y seguimos la corriente, porque nuestra mente no está renovada a la luz de la palabra. Entonces dice, esto digo que requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. ¿Alguien lo tiene por ahí que lo vea? Tremendo este versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tremendo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que como cristianos muchas veces podemos llegar a ese estado? De ahí viene el desánimo, viene la falta de, no hay determinación. Aquí tenemos que ser determinantes en este año. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestros corazones. Verso 19, ¿qué más quiere verlo? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impuestos. Y miren que la palabra es bien fuerte, porque si vamos a Gálatas 5:19, empieza también por el área moral. Y una de las cosas que llevó a la perdición al pueblo de Israel fue eso, la idolatría y la inmoralidad sexual. Fíjense que el hombre más sabio de la tierra, que fue Salomón, dice que cayó en manos de estas mujeres que eran de los paganos, lo cual fue prohibido en la ley de Dios. Y no solamente fue adúltero o inmoral, sino que también terminó siendo idólatra, porque dice que él las amó y que ellas lo llevaron a adorar a sus ídolos. Y él, por agradarlas a toda la red de mujeres que tenían paganas, las sometía a sus ritos, a su idolatría, a su desobediencia. No solamente las hacía, les llegó con amor con ella, sino que siguió también sus prácticas idólatras. Entonces, cuando la mente de Salomón allí ya no era ese hombre sabio, fue sabio para administrar al pueblo, para hacer todas las cosas, pero no tuvo la sabiduría de Dios para administrar su vida, para discernir en ese momento que un hombre tan sabio no debía caer en esa vida. Y me llama la atención este versículo que terminamos aquí de leer. Miren lo que dice 19, las cuales después de perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando ya uno llega a este estado, ya uno hace obras de impiedad, ya es un impío. ¿Sí? ¿Quién es un impío? Uno que conoce la palabra, pero que no la vive. Sabe Biblia, Dios mío, le predica, pero como dice un dicho por ahí, como el cura no aplica. Entonces, así le pasó a Salomón y así le pasa a todo el que no cuida su mente y su vida espiritual. Dice el verso, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 20, verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿De quién tenemos nosotros entonces que aprender? Pedro nos habla de que fuimos enseñados por nuestros padres, ¿verdad? En esa vana manera de vivir. Y dice aquí que ahora somos enseñados. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro camino ni otra verdad. ¿Verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Y el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense usted que es nuestra responsabilidad de despojar, de quitar, de echar, de renunciar, pero a veces renunciamos, pero otra vez agarramos. ¿Sí? Dice el verso, dice, en cuanto a la pasada manera, el 23 dice, sí, el 22. Estoy en Efesios
4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta que Cristo venga, usted tiene que seguir trabajando en estas conductas, en este proceso de santificación. Por eso, Filipenses, que yo se lo leí ayer y se lo di de promesa, dice, no que lo haya alcanzado todo, Filipenses 3, ¿se acuerdan? Sino que prosigo al blanco, ciertamente dejando lo que queda atrás, echándome hacia adelante, para recibir ¿qué? Lo nuevo, la nueva vida que el Señor nos ha prometido en su palabra y que nos ha dado. O sea, sé que nuestras vidas han cambiado, pero falta más. A la luz de esta palabra, estamos un poco fallucos, yo creo que sí. Vamos fallucos. Entonces, renovado, dice aquí el verso 23. Entonces tenemos que seguirnos despojando de ese viejo hombre que está. Él va a querer estar, no se lo olvide, porque la naturaleza pecaminosa siempre va a estar allí. Y ojo con esto que les voy a decir, no estamos en cuerpo glorificado. Es su responsabilidad trabajar en cada área y llevarla al Señor en oración, buscar ayuda, confesar, porque la metanoia, que es lo que le estamos hablando aquí hoy, dice que es un término griego, pero dice que es un arrepentimiento de corazón y renovación de la mente, que es lo que nos dice Romanos 12, y es lo que nos está diciendo aquí este capítulo de 4, Efesios 4. Y dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el Señor quiere que nos quitemos esa vestidura vieja, Él lo ve así, pero dice, yo le he dado un nuevo vestido, ¿sí? Y no es físico, es un vestido que usted tiene que trabajarlo mente, corazón y boca. Tiene que renovar su corazón, su mente a la luz de la palabra del Señor. Usted solo no puede, pero si usted pide al Espíritu de Dios, que ha renovado su espíritu, que le ha dado esperanza, Dios va a poner en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque de pronto usted dice, pastor, usted ha hablado tantas cosas y verdad, yo lucho con tantas cosas, ¿cómo hago? Me da pena. Tengo 10 años de ser cristiano, ¿no? No importa los años que tengamos, lo importante es que usted detente esas áreas y las entregue al Señor y trabaje usted todos los días sobre esas cosas. Amén. 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 Luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y sigue la renovación de vuestra mente. Espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es lo que se llama también el nuevo nacimiento. ¿Sí? El nuevo nacimiento es un milagro. Y todos los que estamos aquí somos un milagro del Señor. Y la meta es Cristo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de la verdad. Por lo cual, desechando, fíjese usted, desechando, otra vez de la mentira. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque Jesús es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro padre el diablo es mentiroso, le dijo el Señor a los judíos. Nunca ha permanecido en la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. El 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si a usted le cuesta hablar verdad con su prójimo, si de pronto habla, yo hablo aquí con mi hermano, y hablamos de esta parte, pero luego cuando él sale yo digo otra cosa de él, eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Y es un hábito que tenemos, es un hábito. Hay personas aún que traen el Señor y se burlan de los demás, le hacen bullying, y ellos lo ven normal, y ha dañado muchas relaciones por eso. Y la crítica, no, mira, eres madura, Dios estaba jugando contigo, mentira. Le hizo bullying y eso va cargado de malicia. Entonces, de todas esas cosas tenemos que arrepentirnos hoy y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso ustedes Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe.
la justicia de Dios. El Señor nos ha exonerado, nos ha dado de su justicia a través de su sacrificio. Ya lo demás es que nos corresponde a nosotros. Miren lo que dice el 26. Yo le decía de la ira: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces el diablo no tiene poder en su vida si usted y yo nos quedamos. El esposo siempre nos trata de llevarnos a esa realidad de que le echamos la culpa al diablo y no queremos asumir responsabilidades. Pero en el nombre de Jesús, Él no tiene nada de nosotros, ¿verdad? Y mire por dónde va el 29, 28, mire por dónde va el 28. El que hurte, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué más dice el otro? Y mire que viene por la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los hijos del perdón unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ponte sobre tus pies. Yo creo que toda esta palabra merece un aplauso. Nuestro pastor, que quiere orar por nosotros, usted con el Señor va a hacer sus devocionales, va a sacar su espacio, tomándose su tinto, su aromática, ahí en el patio de su casa, donde esté, en su habitación, y medite en esta palabra, Espíritu de Dios. ¿Sabe? Porque a veces las críticas nos dan muy duro, porque nosotros mismos no nos hemos